Bienvenidos al área de histología y embriología del módulo Morfofunción 1 de la Facultad de Odontología, Universidad Nacional del Nordeste. En esta clase les voy a presentar el tema de embriología dentaria, la odontogénesis. Comencemos entonces hablando de las generalidades de la odontogénesis. Las dos capas germinativas que participan en la formación de los dientes son ectodermo, que a través del órgano del esmalte va a originar al esmalte, el ectomesénquima, que a través de la papila dentaria va a originar al complejo dentino-pulpar, la pulpa y la dentina, y a través del saco dentario se va a originar el cemento, ligamento periodontal y el hueso alveolar. El fenómeno inductor es esencial para el comienzo de la odontogénesis, ya que es el mecanismo que guía y controla la odontogénesis. El papel inductor desencadenante es ejercido por el ectomesénquima o mesénquima cefálico. Este ejerce su acción sobre el epitelio bucal, que reviste el estomodeo o boca primitiva. En la odontogénesis existen dos fases: la morfogénesis, que es el desarrollo y formación de los patrones coronarios y radiculares, y la histogénesis, que es la formación de los tejidos dentarios en los patrones previamente formados, a través de los mecanismos de amelogénesis, dentinogénesis y cementogénesis, que lo vamos a ver más adelante. En esta clase vamos a ver la morfogénesis del órgano dentario. Primero vamos a ver el desarrollo y formación del patrón coronario y luego el desarrollo y formación del patrón radicular. El desarrollo y formación del patrón coronario comienza en la sexta semana de vida intrauterina. La primera manifestación consiste en la diferenciación de la lámina dental o listón dentario a partir del ectodermo, que tapiza el estomodeo o boca primitiva. El epitelio ectodérmico bucal está constituido por dos capas, una capa superficial de células aplanadas y una capa basal de células altas. Ambas capas se encuentran conectadas al tejido conjuntivo embrionario o mesénquima por la membrana basal. Las células de la capa basal, inducidas por el ectomesénquima subyacente, proliferan a todo lo largo del borde libre de los futuros maxilares, dando lugar a dos nuevas estructuras: a la lámina vestibular, cuyas células proliferan dentro del ectomesénquima formando el surco vestibular, y la lámina dentaria. A partir de esta, en la octava semana, se forman 10 crecimientos epiteliales dentro del mesénquima de cada maxilar, en los sitios correspondientes a los 20 dientes temporarios. De esta lámina también se originan los 32 gérmenes de la dentición permanente alrededor del quinto mes de gestación. Los gérmenes dentarios siguen en su evolución una serie de etapas. Tenemos el estadio de brote o yema dentaria, el estadio de casquete, el estadio de campana, que la vamos a dividir en inicial y avanzada, y por último el estadio terminal o de folículo dentario o aposicional. Estadio de brote o yema. En este estadio aparecen 10 yemas o brotes en cada maxilar
Esos brotes son engrosamientos redondeados que surgen de la división mitótica de algunas de las células de la capa basal del epitelio ectodérmico bucal. Estos serán los futuros órganos del esmalte que van a originar al esmalte. Vamos a ver un preparado histológico con técnica de tricrómica de Mason, donde podemos observar el brote o yema que está constituido por células cilíndricas en su periferia y en su interior por células poligonales con espacios intercelulares muy estrechos. Las células del ectomesénquima subyacente se condensan por debajo del epitelio de revestimiento y alrededor del brote. Esta condensación va a dar lugar a la futura papila dentaria. Esta etapa se caracteriza por su alto contenido en glucógeno, típico en epitelio en proliferación. También podemos observar el epitelio bucal que iba a dar origen a la lámina vestibular y a la lámina dentaria. Acá podemos ver a la lámina dentaria que está dando origen a este brote o yema. Estadio de casquete. Aproximadamente en la 9ª semana, la proliferación desigual del brote a expensas de sus caras laterales determina una concavidad en su cara profunda, por lo que adquiere el aspecto de un casquete. Su concavidad central encierra una pequeña porción del ectomesénquima que lo rodea, la futura papila dentaria, y por fuera el esbozo del saco dentario. Entonces, histológicamente se distinguen 3 estructuras embrionarias fundamentales para el desarrollo dentario: el órgano del esmalte de origen ectodérmico, el esbozo de papila dentaria de origen ectomesenquimático, esbozo de saco dentario también de origen ectomesenquimático. Ahora bien, vamos a observar en la imagen del preparado histológico de germen con tricrómica de Mason cada una de estas estructuras. El órgano del esmalte está constituido a su vez por un epitelio externo, un epitelio interno y el retículo estrellado. El epitelio externo está constituido por una sola capa de células cuboideas, dispuestas en la convexidad y unida a la lámina dental por una porción del epitelio que se denomina pedículo epitelial. El epitelio interno, dispuesto en la concavidad, está compuesto por un epitelio simple de células cilíndricas que luego se diferenciarán en ameloblastos. Entonces, en este estadio, a ese epitelio lo vamos a denominar epitelio preameloblástico. El retículo estrellado se forma entre ambos epitelios por un aumento del líquido intercelular. Está constituido por células de aspecto estrellado, cuyas prolongaciones se anastomosan formando un retículo. Las células están unidas por medio de desmosomas, conformando esa red celular. Los espacios intercelulares están ocupados por un líquido de aspecto y consistencia mucoidea, que se denomina gelatina del esmalte. Esbozo de papila dentaria. El tejido conectivo embrionario o mesénquima que hay en el interior de la concavidad por influencia del epitelio proliferativo se condensa por división celular y aparición de capilares. Entonces se forma la papila dentaria.
futura formadora del complejo dentino pulpar. Las células mesenquimatosas de la papila son células grandes con citoplasma moderadamente basófilo y núcleo voluminoso. Existe abundante sustancia fundamental rica en glicosaminoglicanos. Se encuentra separada del epitelio interno del órgano del esmalte por la membrana basal, que es la futura conexión amelodentinaria. Esbozo de saco dentario. El tejido mesenquimático que se encuentra por fuera del casquete, rodeándolo, menos en la zona del pedículo, se condensa, volviéndose fibrilar para formar el saco dentario. Al finalizar esta etapa, comienza a insinuarse en el epitelio interno del órgano del esmalte un acúmulo de células denominado nudo del esmalte, de donde parte una prolongación celular que se denomina cuerda del esmalte, que termina en una muesca en el epitelio externo denominado ombligo del esmalte. Estas estructuras son temporales, sufren regresión y se las vincula con la morfogénesis coronaria. El nudo del esmalte se considera centro regulador de la morfología dentaria a través de producción de factores que participan en la interrelación epitelio-mesénquima. El estadio de campana ocurre sobre las 14 a 18 semanas de vida intrauterina. Se acentúa la invaginación del epitelio interno, adquiriendo el aspecto típico de una campana. En este estadio se puede observar modificaciones estructurales e histoquímicas en el órgano del esmalte, en la papila y en el saco dentario. El órgano del esmalte va a presentar una nueva capa, el estrato intermedio. Vamos a considerar en el estadio de campana una etapa inicial y otra más avanzada. A través de un cuadro voy a describir ambas etapas de forma secuencial. Órgano del esmalte, epitelio externo, campana inicial. Las células cúbicas se vuelven aplanadas, conformando un epitelio plano simple. En campana avanzada, ese epitelio presenta pliegues por invaginación de los capilares del saco para asegurar la nutrición del órgano del esmalte. Retículo estrellado. En campana inicial aumenta su espesor por incremento del líquido intercelular. En campana avanzada se reduce su espesor a nivel de cúspides o bordes incisales, porque comienza a depositarse las primeras laminillas de dentina, con lo que se corta la fuente nutricia desde la papila. Entonces, el retículo se adelgaza para permitir el flujo de nutrientes desde el saco hacia los ameloblastos. Estrato intermedio. En campana inicial aparecen 4 o 5 hileras de células planas. Este estrato es más evidente en zona de futuras cúspides o bordes incisales. En la etapa de campana avanzada comienza la histogénesis. Entonces, este estrato se vincula con los vasos sanguíneos provenientes del saco para asegurar la vitalidad de los ameloblastos y controlar el paso del calcio del medio extracelular. Epitelio interno. En campana inicial, los preameloblastos se diferencian en ameloblastos jóvenes. Sus organoides no presentan aún una orientación definida.
También se puede ver la lámina basal ameloblástica debajo del epitelio interno, separándolo de la papila. Y una zona clara celular, que es una condensación de fibras argirófilas, que se encuentra entre las células ectomesenquimáticas periféricas de la papila y la lámina basal ameloblástica. Es una zona muy delgada. La lámina basal ameloblástica va a ser la futura conexión amelodentinaria. En esta etapa de campana inicial se determina la morfología de la corona. El epitelio interno en campana avanzada, los ameloblastos jóvenes se diferencian en ameloblastos secretores. Hay un cambio de polaridad de los organoides y aparece el proceso de Thomes. Pero sin embargo, estos ameloblastos secretores permanecen inactivos hasta que los odontoblastos hayan secretado la primer capa de dentina. Papila dentaria. En el estadio de campana inicial no hay diferenciación odontoblástica y se establece una inervación precoz de tipo sensorial. En campana avanzada, la diferenciación de los odontoblastos se realiza a partir de las células ectomesenquimáticas indiferenciadas de la papila, que evolucionan transformándose primero en preodontoblastos, luego en odontoblastos jóvenes y por último en odontoblastos secretores. Cuando se forma dentina, la porción central de la papila se transforma en pulpa dentaria. El saco dentario en campana inicial va a presentar dos capas, una interna o célulo vascular, que está constituido por células mesenquimáticas indiferenciadas, de las que derivan los componentes del periodonto de inserción, el cemento, el ligamento y el hueso alveolar, y otra capa externa, fibrilar, con abundantes fibras colágenas que se disponen en forma circular envolviendo al germen dentario. En campana avanzada, estas dos capas se presentan bien manifiestas. En la imagen de la izquierda podemos ver un preparado histológico con tricrómica. Además son de un germen dentario en estadio de campana inicial, donde vamos a observar al epitelio externo, que está constituido por un epitelio plano simple, el retículo estrellado, que aumenta su espesor por incremento del líquido intercelular, el estrato intermedio, que es más evidente a nivel de futuras cúspides o bordes incisales, y el epitelio interno, donde los preameloblastos se han diferenciado en ameloblastos jóvenes. Por debajo de ese epitelio interno vamos a observar la lámina basal ameloblástica, que separa el epitelio interno de la papila dentaria. Y también vamos a observar la zona clara acelular, que se encuentra entre las células ectomesenquimáticas periféricas de la papila y la lámina basal ameloblástica. Esa lámina basal es la futura conexión amelodentinaria. Por debajo vamos a ver la papila dentaria, constituida por células ectomesenquimáticas indiferenciadas, porque todavía en esta etapa de campana inicial no hay diferenciación odontoblástica. Y por fuera tenemos
al saco dentario, constituido por sus dos capas, una capa interna o célulo-vascular y otra capa más externa o fibrilar. En esta otra imagen podemos ver un preparado histológico con tricrómica de Mason en el estadio de campana avanzada. Vamos a observar su epitelio externo que presenta pliegues por invaginaciones de los capilares del saco, el retículo estrellado que reduce su espesor a nivel de cúspides o bordes incisales, porque comienza a depositarse las primeras laminillas de dentina, con lo que se corta la fuente nutricia que provenía desde la papila. Entonces ese retículo se adelgaza y permite el flujo de nutrientes desde el saco. El estrato intermedio se vincula con los vasos sanguíneos provenientes del saco y también controla el paso del calcio. El epitelio interno está conformado por los ameloblastos secretores, pero en este estadio de campana avanzada se encuentran inactivos. Por debajo tenemos a la papila, ¿sí? En la papila hay diferenciación odontoblástica y esa papila presenta los odontoblastos secretores que están formando la dentina. Si ampliamos esta zona, podemos ver los odontoblastos secretores que se encuentran en la papila formando esa matriz dentinaria, que es acá en este preparado podemos verla de un color verde, se ve de un color verde a la dentina y por arriba vamos a ver los ameloblastos secretores que aún se encuentran en estado inactivo. Y por fuera también tenemos al saco dentario con sus dos capas, una interna, célulo-vascular, y la más externa, fibrilar. Estadio aposicional o terminal o de folículo dentario. Esta etapa comienza cuando se identifica en zona de futuras cúspides o borde incisal la presencia del depósito de la matriz del esmalte sobre las capas de dentina en desarrollo. El mecanismo de formación de la corona se realiza de la siguiente manera. Primero se depositan unas laminillas de dentina y luego se forma una de esmalte. Este proceso se inicia en cúspides o bordes incisal extendiéndose hacia cervical. La elaboración de la matriz orgánica de la dentina está a cargo de los odontoblastos y la del esmalte por los ameloblastos. Luego de este proceso se produce la mineralización de ambos tejidos. Podemos ver en este estadio aposicional o terminal o de folículo dentario una imagen de un preparado histológico con hematoxilina y eosina, donde podemos observar el epitelio externo del órgano del esmalte, el epitelio interno del órgano del esmalte. Entre ambos vemos el retículo estrellado que se encuentra muy adelgazado, sobre todo en zona de cúspides y bordes incisales. Y por debajo tenemos la papila dentaria y rodeando a todo ese germen se encuentra el saco dentario. Si vemos una imagen más ampliada, podemos ver entonces a la papila dentaria que contiene a los odontoblastos secretores que están secretando la matriz de dentina, que luego se va a mineralizar y se va a transformar en dentina, que es esta zona o franja que se ve acá de un color rosa pálido. Por arriba podemos ver ya la formación de la matriz del esmalte,
de la matriz del esmalte, que está a cargo de los ameloblastos secretores, que se encontraban en el epitelio interno del órgano del esmalte. Este proceso dijimos que se iba a iniciar a nivel de cúspides y bordes incisales para ir progresando hacia lo que es la zona cervical. Una vez formado el patrón coronario, comienza el proceso de histogénesis dental mediante los mecanismos de dentinogénesis y amelogénesis, que veremos en clases sucesivas. Con esto comienza el desarrollo y formación del patrón radicular. La vaina de Herwin desempeña un papel fundamental como inductora y modeladora de la raíz del diente. Esta vaina es una estructura que resulta de la fusión del epitelio interno con el epitelio externo del órgano del esmalte sin retículo estrellado a nivel del asa cervical. La vaina prolifera en profundidad en relación con el saco dentario por su parte externa y con la papila dentaria internamente. Vamos a ver entonces un preparado histológico donde podemos observar el epitelio interno y el epitelio externo que se fusionan a nivel del asa cervical para formar esa vaina epitelial de Herwin. Entonces, la función inductora de esta vaina epitelial de Herwin ejerce sobre la papila, provocando la diferenciación de los odontoblastos para que estos sinteticen la dentina radicular por dentro. Y luego se diferencian los cementoblastos a partir del saco para que formen el cemento por fuera. Función modeladora de la vaina epitelial de Herwin. Determina la forma de la o las raíces por medio del diafragma epitelial que emite lengüetas, adoptando diferentes aspectos según el diente sea uni, bi o triradicular. También modela el futuro límite dentino cementario. Espero les haya sido muy útil la información y nos vemos en la próxima clase.